gracias al Señor. Amén. Quisiera compartir en esta mañana algo de lo cual he estado meditando en este tiempo, y la realidad, hermano, es que nos vamos acercando a momentos especiales para la iglesia del Señor, pero no implica de que por medio pasen o sucedan algunas cosas. Y uno de los temas que el Señor me ponía para compartir y quiero compartir en esta mañana es acerca de los tiempos postreros o los tiempos finales, ¿sí? De poder hablar un poco de esto. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta como iglesia, manejamos una especie de lenguaje o jerga interna y damos como por sentado que hay temas que ya sabemos. Pero si nosotros tuviéramos que definir, y acá es donde ya le digo, prepárese para ir soltando una respuesta. Si nosotros tuviéramos que definir los tiempos postreros, ¿cómo lo podríamos definir? Como para poder entenderlo entre todos, y vamos sacando una definición. Piense y diga, más o menos los tiempos postreros son estos, o tiempos finales, como quiera llamarlo, porque más o menos la Biblia es una especie de sinónimo, las dos frases, tiempos postreros o tiempos finales. ¿Cómo lo definiría usted? Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Aumento de la maldad. ¿Cómo? Aumento de la maldad. Aumento de la maldad, tiempos donde la maldad se va a aumentar, es lo que la palabra nos dice. Tiempo de crecimiento en la iglesia. Tiempo de crecimiento en la iglesia, que tenemos que saber aprovechar. También marca, o sea, habla de fin o porque marca la venida de Cristo. Marca la venida de Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de los tiempos de fin, inevitablemente hay un tema que no podemos dejar pasar por alto, que es la venida de Cristo. Persecución. Persecución también. Guerras, pestilencias, hambre. Eso está dentro de un texto que es conocido como los tiempos del fin. ¿Sí? Así que más o menos, porque los veo tímidos, pero es como para ir metiéndonos en el tema. Y como le decía, a veces nosotros generamos una jerga, un lenguaje, y pensamos como que ya todos lo entendemos. Por eso considero que es importante que nosotros nos detengamos en este culto y podamos hablar un poco acerca de esto y podamos sacar algo a luz para que podamos entender, para que lo podamos tener presente, para que podamos meditar y podamos reflexionar en este tiempo. Amén. Como muchos lo definieron, son tiempos donde la maldad va a aumentar. También hay crisis, o sea, cuando hablamos de guerras, peste, señales del fin, son crisis que terminan afectando. Fíjense que este último tiempo se ha hablado de la guerra al otro lado del mundo, pero sin embargo acá estamos siendo afectados, supuestamente. Todo es afectado, todo está globalizado y la crisis puede llegar a afectar a todos. ¿Amén? ¿Sí? Me miran como diciendo, ¿de qué está hablando? 15 minutos de noticiero, hermano, y se va a dar cuenta de todo lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo. La palabra también habla de que los tiempos postreros o tiempos finales también va a ser tiempo de burladores, donde se van a levantar burladores, se van a reír de los santos, se van a burlar de los creyentes. Tiempos peligrosos también lo define la palabra de Dios. Los tiempos finales son tiempos peligrosos donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Sin darnos cuenta, a veces nos encerramos en nuestra propia burbuja personal, en lo que nos pasa, en el día a día, en nuestra rutina, y no podemos terminar de ver lo peligroso que está aconteciendo a nuestro alrededor. También dice, como, o creo que no lo dijeron, el amor dice que se va a enfriar, ¿no? En los tiempos finales, algo que va a acontecer. Y dígame si no es lo que está pudiendo ver también, ¿no? Sin dar, porque a veces uno dice de nombres, ¿no? De nombres. Pero la realidad, hermano, es que algunos se han enfriado. Gente que te predicaba la palabra, gente que conocía, que te enseñaba, y hoy no sabemos ni dónde están. El amor se ha enfriado y nosotros tenemos que prestar atención a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Amén? Amén. Y hay un pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo, así que le invito a que podamos ver y detenernos en este pasaje
donde Pablo le enseñaba a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Son pocos versículos, así que vamos a leer. Yo voy a leer la Reina Valera y después le invito a que usted pueda leer alguna otra versión. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Si tiene alguna otra versión, pueda decir cuál es la versión y puede leer del 1 al 5. Amén. La NBI. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Amén. ¿Otra versión? La Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Amén. ¿Alguna versión más? La Nueva Mente Viva dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Afirmarán que es malo casarse y prohibirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Los que han conocido la verdad, los coman con acción de gracias. Y todo lo que Dios hizo es bueno y nada debe desecharse si lo tomamos con agradecimiento a Dios, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Amén. Podríamos decir que primero que nada, las versiones son para que podamos entender un poco más el lenguaje y podamos sacar mayor ventaja del texto que vamos a compartir. Lo que acá nos habla acerca de los tiempos postreros o tiempos finales nos puede dar una especie de características o situaciones que se van a dar en estos tiempos para tener presente. Yo quisiera rescatar 3 específicamente de lo que nos habla acá, ¿sí? El primero nos habla de que se van a apartar de la fe verdadera. En los tiempos finales, muchos se van a apartar de la fe verdadera. Y lo primero que dice el texto, dice, pero el Espíritu dice claramente. Y en cada una de las versiones que usted encuentre, va a encontrar que esa palabra Espíritu está con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hablando a través de Pablo y enseñándole a Timoteo, le está diciendo, presta atención porque esto es verdad. Viene de la boca de Dios. No es una sugerencia, no es algo que se le ocurrió a Pablo. Es la voz del Espíritu que está hablando y que nos está hablando hoy a nosotros. Hermanos, tenemos que prestar atención.
Han habido algunas situaciones, y sigo viendo algunas situaciones, que me llaman poderosamente la atención. Por eso quiero compartir esto, para que usted preste atención, porque es el Espíritu el que nos está diciendo, cuidado, cuidado, porque en los tiempos finales, en los postreros tiempos, algunos se van a apartar de la fe, se van a apartar de la fe verdadera. Como le decía, la voz del Espíritu está hablando. Ahora, esto va a transcurrir en un periodo de tiempo. ¿Se define ese periodo de tiempo acá? No, pero se da a entender, o podemos entender por otros textos, que arranca justamente después de la obra de la cruz, de la resurrección, y la segunda venida de Cristo. Durante ese periodo, algunas personas van a conocer del Señor, pero algunos también se van a apartar del Señor. Cosa que nosotros conocemos que acontece, ¿sí? Yo no estoy diciendo algo que usted no sepa. ¿Por qué? Porque hay personas que abrazan la fe de Jesucristo, corren detrás de justamente la bendición del Señor, la disfrutan, es como que saborean los bienes, la misericordia del Señor, pero después llega alguna situación adversa, algún problema, y es como que al final se terminan soltando de la mano de Dios. O esperan algo de parte de Dios, como no se cumple, me termino como soltando. Entonces la palabra dice, en los tiempos finales, muchos se van a apartar de la fe verdadera. Muchos se van a apartar de la fe. La Biblia de las Américas dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía. Esta es una palabra que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá en los originales, que habla justamente de los que se apartan, de los que se desvían del camino, de los que conocen a Cristo, pero después es como que nunca lo hubieran conocido. ¿Por qué? Porque se apartaron, se alejaron de la fe. Entonces tenemos que prestar atención, sí, porque es un tema que la palabra lo define y que a nosotros no nos conviene transitar ese camino. Por eso yo tengo que prestar atención. Por eso hoy, más que nunca, yo tengo que fortalecer mi fe en Jesucristo. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que conocer las doctrinas que me sostienen y que me mantienen en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque muchos se van a apartar. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, nosotros encontramos en un libro, en toda la Biblia, pero hay un libro que lo trata de manera particular, que es el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nosotros encontramos justamente un escrito dirigido a hebreos, a judíos, a conocedores, a personas que conocían la palabra, abrazaron la fe de Jesucristo, pero después por la persecución, por problemas, por adversidades, por oposición que tenían, comenzaron a abandonar la fe de Jesucristo. Entonces, la palabra nos enseña de que alguien escribió justamente a los hebreos, por eso es el libro a los hebreos, y marca la superioridad de Cristo, cómo Cristo es superior a todo lo que ellos antes tenían como fe segura. Nosotros sabemos que ningún hombre pudo cumplir toda la ley, por eso tuvo que venir Jesucristo. Por eso Él tuvo que venir, porque nadie podía lograrlo. Entonces, alguien le escribe a los hebreos, y dentro del libro de los hebreos nosotros encontramos lo que se llama paréntesis, donde se dan advertencias. Y cada una de esas advertencias trata el tema de cuidado con apartarte. Fíjese, tenemos 3 pasajes que yo voy a leer. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 3, 12 y Hebreos 12, 25. ¿Sí? Yo voy a leer el primero, Hebreos 2, 1. La NBI dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y cuando habla de desviarse, está hablando del apartarse o de la apostasía. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que
Hebreos dice, prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. La verdad de la palabra de Dios. Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que conocerla con la intención que fue dada. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar la palabra de Dios y sacarla de su contexto y hacer un pretexto, ¿no? Y yo puedo agarrar la palabra de Dios y enseñarle cualquier cosa. Pero usted tiene que conocer la palabra y darse cuenta de que lo que se está enseñando no es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, no, pero te habla de Jesús. ¿Cómo no lo voy a escuchar? ¿Cómo no lo voy a entender si viene con una revistita y te entrega y lo ves a Jesús con el corderito acariciando el león y la gente dice, ¿cómo no lo voy a entender si te hablan de Jesús? Y viste que caminan todos trajeados, otros todos trajeados con su corbatita y te traen y te regalan un libro extra para que vos puedas leer. ¿Cómo no lo vamos a entender si también habla de Jesús y dicen Dios, ¿no? Y la gente a veces no comprende porque no conoce la palabra de Dios y no puede separar. Pero por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que aprender a separar la palabra real, verdadera, lo que dice y con el espíritu que fue dicha la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, yo puedo pararme en este lugar y hablar la palabra de Dios y cambiarle el sentido de lo que la palabra quiere decir. Pero usted tiene que estar atento. ¿Amén? Amén. Tenemos que estar atentos para poder separar si se está diciendo la verdad. Por eso Hebreos dice, cuidado, no nos desviemos de ella. Tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos viene hablando. Hebreos capítulo 3, versículo 12, si alguien lo encuentra. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuidado con el corazón que nos puede, justamente, si nosotros permitimos y dejamos una vida de pecado, nuestro corazón nos va a terminar apartando, hermano. Hay algo que yo tengo que entender, es que el pecado me aleja de mi comunión con Dios. No puedo yo concebir como hijo de Dios de que si yo tengo pecado en mi vida, voy a estar bien con Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Anda mucho creyente dando vuelta con una vida desastrosa, pero creen que están bien con Dios. Es imposible. Por eso dice, cuidado, porque te estás apartando. Porque el corazón pecaminoso te lleva a la incredulidad, te endurece el corazón. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos desvía. Y Hebreo, vuelvo a repetir, trata el tema de la apostasía. Trata el tema del desviarte de la palabra, de la intención que la palabra tiene de llevarnos a Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Amén. Uno es un mensajero y el escritor a Hebreos dice, cuidado con rechazar al que te habla la palabra de Dios, ¿no? Para eso yo tengo que entender que es importante tener un corazón enseñable, tener un corazón que se deja enseñar por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que cambia el corazón. Es la palabra la que tiene que llevarme a mí a un cambio genuino en mi corazón. Mi cambio de conducta, mi estilo de vida, tiene que estar justamente alineado a la palabra de Dios, a los principios que Dios estableció. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver de que algunos se van a desviar. ¿Por qué? Porque tienen otras opciones. Nuestra opción tiene que ser Jesucristo. Nuestra opción tiene que ser la palabra de Dios. Yo tengo que mirar la palabra de Dios. Cuando yo vaya a tomar una decisión, tengo que tener presente la palabra, no las opciones que me presentan. Lo segundo que me habla este pasaje, fíjese que dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primero,
uno de los acontecimientos se van a apartar de la fe. Pero el siguiente acontecimiento o característica de esos tiempos finales dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y acá es donde, hermanos, no podemos diluir más la palabra porque es claro. Algunos van a escuchar a espíritus engañadores. Muchos van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque quieren escuchar algo que los deslumbre a veces. Y nosotros estamos en un tiempo donde muchos quieren ser como deslumbrados. Cuando la palabra te dice doblar a la derecha, tenés que doblar a la derecha. No tenés que estar buscando que se aparezca un ángel, ¿no? Y que te muestre un unicornio que inclina el cuerno y te dice doblar para allá. No, hermano, tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y hay un peligro de que yo puedo estar escuchando algo que es erróneo. El Espíritu Santo, porque fíjense que dice, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la fuente, que es Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Si alguien le lleva a otro camino, hermanos, preste mucha atención. Por eso a mí me conviene conocer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios yo puedo distinguir quién está hablando, qué es lo que está diciendo. Amén. Yo mañana puedo venir acá, hermano, se me subió el azúcar, se me cruzaron los cables y le puedo decir una barbaridad. Pero ahí es donde usted tiene que conocer la palabra para decir, no, acá el pastor se está desviando. Acá no está diciendo las cosas correctas porque la palabra dice esto. Pero para eso tengo que conocer la palabra. Porque algunos dicen, no, pero mira, tiene una cara de bueno, ¿cómo no lo vamos a seguir? No, ¿cómo no le vamos a hacer caso? No, hermano, tengo que prestar atención, tengo que conocer la palabra. La idea de este pasaje o de esta frase, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios, es escuchar y dejarse llevar. No solamente es escuchar, porque a veces esto es, y yo lo puse acá, como en los dibujitos. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez vi un dibujito donde aparecía uno acá? ¡Cling! Alguien con alitas y de este lado alguien con cuernitos, ¿no? Y de este lado te decían, no, como que es bueno, como, mirá qué bueno esto, hay que seguir al Señor. Y acá te dicen, no, mirá, podemos hacer otra cosa, podemos ir por otro lado, podemos acortar caminos, podemos hacer tantas cosas, ¿no? Y a veces esto tiene que ver un poco, o el sentido de este seguirán es escuchar y dejarse llevar. Por eso yo tengo que prestar atención a quién estoy escuchando y qué estoy escuchando. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de tener un cúmulo de información a través de tantos lugares que usted pone www. Cuidado, hermano, donde se mete. Cuidado con los mensajes que escuchan, porque a veces se termina escuchando algo que no tiene sustento en la palabra de Dios. No solamente escuchar, sino practicar. Hay gente que practica cosas que no tienen sustento en la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención. En los tiempos finales dice, escucharán y se van a dejar guiar por espíritus engañadores, por doctrina de demonios. No hay vuelta. Hermanos, nos encontramos en ese tiempo. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces uno escucha cada barbaridad que no tiene sustento en la palabra de Dios, pero hay mucha gente siguiendo y corriendo, escuchando y dejándose llevar. Cuidado, hermanos, cuidado. Nosotros tenemos que prestar atención a esto. Esas voces me van a alejar de la verdad, me van a alejar de Jesucristo y de las enseñanzas del Señor. Por eso yo tengo que prestar atención. ¿Qué me está acercando a Jesucristo? Si me acerca a Jesucristo, gloria a Dios. Yo no le voy a decir, no deje de escuchar eso.
No, porque si le acerca a Jesucristo, gloria a Dios. Pero cuidado, hermanos, cuando usted escucha algo y le termina como de alejar o de separar o de presentarle como otra opción posible. Hoy hay muchos cristianos que siguen su propia voz, sus propios consejos, su propio evangelio, ¿no? Y esto también me sorprende. ¿Por qué? Porque la palabra define la doctrina que nosotros tenemos. ¿Amén? No es que yo la invento. La doctrina se encuentra acá. ¿En qué creemos? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? La palabra nos enseña que en el Nuevo Testamento tenemos diferentes epístolas y cartas que nos ayudan a justamente poder crecer como iglesia del Señor. Y hay algo que nosotros no podemos quitar de la palabra de Dios, que es el congregarnos. Pero hay gente que no tiene ganas de congregarse, que conoce al Señor, que quiere ser buena gente, pero no se congrega. Cuidado, hermano, con esto. Porque es como, no importa, Laura, no vayas a la iglesia. Cuidado a quién estamos escuchando, porque si me aleja de la comunión con Dios y me aleja de la comunión con mis hermanos, cuidado la procedencia de esa voz. ¿Amén? Amén. Es clara la palabra, no lo invento yo. La palabra nos enseña que nosotros, para poder justamente crecer como hijos de Dios, no solamente me tengo que relacionar con Dios, ¿no? Porque acá también hay una tendencia grande que algunos se mantuvieron desde la pandemia. No, yo me congrego en mi casa, tengo mi culto con el Señor, a mí me ministra Dios. No me ministra un hombre directo de la presencia, el aceite fresco viene a mi vida. La palabra define a la iglesia de Jesucristo como, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor va a definir el cuerpo de Cristo como la unidad de la iglesia si después no importa tener cuerpo? No, hermano. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es importante que nos relacionemos. Por eso es importante el sentido de pertenencia a mi iglesia, a mi lugar. No es que vamos a hacer, no, este es nuestro rancho, nosotros solamente acá. No. Pero sí yo tengo que entender de que si a mí no me importa mi hermano, si a mí no me importa la vida de mis hermanos, ¿cómo yo voy a poder decir que estoy en plena comunión con Dios? Explíqueme, porque si no yo no entiendo. Porque si no yo estoy leyendo otra Biblia o estamos leyendo Biblias diferentes. Pero la palabra me enseña de que yo tengo que ser parte del cuerpo. Recordaba la experiencia de un pastor que justamente atropelló a un hombre en la ruta y cuando se baja a ayudarlo, dice no, ve al hombre por un lado y la pierna por el otro. Dios mío, dice, lo maté. Y el hombre dice, no se haga problema, dice, es ortopédica. Pero hay algunos que se consideran miembros ortopédicos. No son parte del cuerpo, porque se separan, se quedan en la casa, pasan años sin congregarse. Pero son parte del cuerpo. No, hermano. Porque ese cuerpo ortopédico, si bien es una bendición y podemos, ¿no? Porque algunos ya le encuentran la vuelta. Pero es ortopédico, pero lo ayuda el pobre hombre. Sí, pero no tiene vida. No tiene vida. Puede ser funcional, pero no tiene vida. No tiene vida. Y el día que se vaya esa persona que tiene, la piernita esa no se va a ir. Entonces, cuidado, hermano. Dios no nos está dando carta blanca que seamos hermanitos ortopédicos, que podemos andar sueltos por ahí total. Bueno, cuando puedo me integro al cuerpo. No, la palabra no me enseña eso. Por eso yo tengo que prestar atención. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Cuidado, hermanos. Por eso nosotros podemos hablar que el fariseísmo no murió, sino que se mutó. Y hoy encontramos fariseos modernos con líneas de pensamiento que sostienen y que la realidad, hermano, es que a veces terminan perjudicando más a la iglesia que beneficiándolo.
porque justamente son fariseos modernos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Mateos, capítulo 15, del 12 al 14. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no le hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Hoy encontramos mucho guía de ciegos siendo ciegos. ¿Por qué? Porque no son parte del cuerpo. Porque tienen, entre comillas, vida religiosa, pero no vida real con Jesucristo. Tienen conocimientos de la palabra de Dios, pero llevan una vida religiosa. Y eso no es lo que Dios estableció para usted y para mí. Por eso dice: cuidado con lo que estamos escuchando. Cuidado con lo que nosotros estamos dejando que entre a nuestros oídos. Porque puede venir de espíritus engañadores y pueden ser doctrinas de demonios. Ahora, la palabra también dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y comienza a dar algunos detalles. En los tiempos finales o postreros, nosotros vamos a encontrar a personas que van a seguir a maestros hipócritas. ¿Y saben qué, hermano? Nosotros a veces la palabra hipócrita suena fuerte para nuestra sociedad, nuestra actualidad. Cuando nosotros usamos esa palabra, ¿de qué estamos hablando? De alguien que... ¿Qué dice este Una doble moral. Una doble moral, alguien que dice algo que después no es. ¿Cómo le decimos en el común, en el criollo? Falso. Falso. Y saben que eso se alinea a los originales. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos los hipócritas eran los que se ponían las caretas para actuar. Entonces se ponían caretas y actuaban de una manera, pero en realidad eran otra cosa. Entonces la palabra está diciendo de que en los tiempos finales se van a levantar personas que van a ponerse caretas de cristianitos y de maestros, pero que en realidad en lo profundo no lo son. Por eso, hermanos, yo tengo que prestar atención. Los falsos maestros eran y siguen siendo un problema para la iglesia. Fíjense que ya en el primer tiempo de la iglesia, ya el apóstol Pablo tenía que hablar de estos temas, porque justamente era un problema, porque enseñaban cosas que no correspondían. Y terminaban justamente enseñando cosas falsas. Eran justamente estos hipócritas, eran los que escuchaban cosas y después las reproducían. Porque hay un tema que es con respecto a que tal vez yo puedo o alguien puede llegar a escuchar algo, ¿no? Que no corresponde, pero bueno, se lo guarda. Y tal vez hasta lo practica en su privacidad, podríamos decir, ¿no? Hubo un tiempo, hace unos años atrás, que hubo una corriente que se le llamó como de judaizante, ¿no? Que se empezó a judaizar y se empezó a meter esa línea de pensamiento de la iglesia de una manera muy sutil. Primero, que en las alabanzas siempre tenía que haber algún término hebreo. Y después ingresaron otras prácticas como la del manto de oración, ¿no? Para poder orar se tenían que cubrir con un manto, que era una costumbre judía, que hasta el día de hoy los judíos lo mantienen. Y después ya empezaron a hilar con el tema de los productos derivados del cerdo que no comían. Entonces, hay gente que lo sigue practicando y cree que porque deja de comer justamente jamón es más santo que otro, o como que Dios lo va a escuchar más. Hermanos, yo tengo que ir a la palabra y tengo que prestar atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que no solamente lo hace en lo privado, sino que también lo enseña. ¿Y sabe qué? Hay personas que arrancan tal vez muy tímidamente con algunas prácticas, pero después sienten que les da tanta autoridad que comienzan a querer influenciar a otros.
Por eso yo tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos se van a levantar maestros falsos, maestros que se van a poner máscaras, que van a actuar de buena gente, pero en realidad van a traer solamente daño y dolor a la iglesia. ¿Por qué? Porque traen doctrinas erradas. Estos falsos maestros enseñaban normas estrictas para ser salvos también. Pero fíjense algunas cuestiones que enseñaban. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿saben lo que significa esa frase? Una mente cauterizada. Encallecida, ahí es la ventaja de poder ir a las diferentes versiones. Podemos buscar el versículo 2 y 3 en otras versiones. Muerta esa mente. ¿Cómo? Muerta. Mente es muerta. No, conciencia. Conciencia muerta. ¿Alguna otra versión que tengan? La conciencia ni siquiera de poder. La mente cauterizada o la conciencia cauterizada tiene que ver como alguien que trata de cerrar una herida, ¿no? En la antigüedad la mejor forma de cauterizar una herida era a través de un hierro caliente, ¿no? Tipo Rambo, ¿se acuerdan de Rambo? Como se echa polvo, después el cuchillo se cauteriza, se cierra. Pero ¿saben qué? Que cuando se forma la cicatriz sobre esa herida, saben que la cicatriz no percibe sensación. Entonces ya no siente. La idea de una mente, de una conciencia cauterizada, es que justamente no deja que el Espíritu Santo le convenza de que está mal. Por eso las personas continúan en su misma conducta. Por eso no tienen un cambio de actitud estos maestros. Por eso estas personas tienen esta tendencia que no quieren abandonar, porque no se dejan enseñar. Tienen la conciencia cauterizada. Y fíjense que dice, prohíben casarse, mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó, comienzan a meterse en cuestiones internas, hasta aún tratan de meterse en la intimidad de una pareja. Fíjense lo terrible de esto. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede ser? Sí, hermano, sí. Hay lugares donde justamente se meten con la intimidad de la pareja. Por eso, hermano, tenemos que prestar atención y tenemos que aprender a levantar defensa contra todo ese tipo de enseñanza. Cuidado cuando usted escuche algo relacionado con esto. ¿Amén? Como le decía, es como que ellos tienen la mente y la conciencia que no permiten que el Espíritu Santo los convenza. Y ¿sabe qué, hermano? Ahí ya entramos en un terreno sumamente peligroso. Porque ¿quién da convicción de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo dejan obrar, ¿cómo va a cambiar la persona? ¿Cómo o cuándo va a cambiar? No va a cambiar nunca. Por eso esa persona es un peligro, hermano. Por eso esa persona, uno tiene que aprender a tener cuidado y reserva con algunas cuestiones. ¿Amén? Tenemos que prestar atención. La palabra nos enseña de que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. Por eso todo lo que ellos trataban de generar, como no, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, no comas estos alimentos, no comas aquello. Ellos querían enseñar que para poder tener comunión o salvación tenían que cumplir con ciertos requisitos. Pero Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso, para que nadie se jacte, dice la Reina Valera, para que nadie diga, no, yo lo logré. No, porque no sabes cuánto ayuno yo tengo. No, yo en la semana ayuno 4 días. No se nota, pastor. Algunos me digan, se nota.
No, yo ayuno, no sabes cuántas horas yo oro. Yo estoy de rodilla, 5 o 6 horas. Pero no, hay algunas cuestiones, y no digo que está mal, pero hay algunas actitudes y hay personas que a través de ciertas actividades piensan que obtienen el favor de Dios. Y la palabra dice, ¿qué dice este pasaje? Que no es por obra. ¿Qué es? Es gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Ahora, eso nos quita la responsabilidad de que tengo que orar, que tengo que leer, que tengo que aprender, que tengo que conocer la palabra de Dios. Pero la realidad es que yo no puedo obtener el favor de Dios a través de ciertas actividades. Por eso yo tengo que prestar atención, no solamente a quien enseña, sino también quién es el que enseña. Porque a veces nosotros, wow, tremendo, ¿viste? Y el boca a boca, hoy más que nunca, no, ¿viste el video tal y cual? No, te lo mando, ¿no? Y hay gente, no, mirá, tiene 10.000 reproducciones. Lo vieron 10.000, ¿cómo? Debe ser muy bueno, lo voy a mirar. Y por ahí uno termina mirando cosas que no edifican, que no bendicen. Y estoy hablando estrictamente de cuestiones cristianas, de predicaciones y de predicadores. Cuidado, hermano, porque nadie está exento de que a veces se te pueden subir los humos. O como le digo yo, de que mañana a mí no me suba el azúcar y le diga algo que no corresponde. Por eso yo tengo que aprender a escuchar y saber separar algunas cuestiones. Uno cuando habla de esto de los predicadores y de los que enseñan, uno dice, pero ¿tanto va a ser? Sí, hermano. Por eso yo tengo que prestar atención. ¿Alguna vez usted escuchó hablar de Johnstown? ¿De la secta de los Jones? En la Guyana Francesa. Fue el lugar donde ocurrió el mayor suicidio en masa, de hombres, mujeres y niños. ¿Recuerda a David Koresh? Los Davidianos, una secta, esto fue en los años 80 en Texas, en Estados Unidos. Fue en los tiempos más modernos, es uno de los lugares justamente donde también tuvieron que entrar la Guardia de Estados Unidos, la Guardia Nacional, tuvo que entrar y tuvo que derribar el lugar porque justamente tenían informantes que iban a generar otro suicidio en masa, donde había muchísimos niños en ese lugar. Muy pocos se salvaron. Ahora, hasta el día de hoy hay gente que se salvó de esa secta, pero que sigue adorando a David Koresh. Y dice, los va a venir a buscar, los va a venir a rescatar, porque él era el Mesías. ¿Alguna vez se escuchó de Paul Schaeffer en Chile? Hay un informe de la colonia Dignidad, búsquelo, hermanos. Y usted va a ver cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, igual la gente lo seguía. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, hermano, ¿por qué? Porque estas personas arrancan con cuestiones muy pequeñas, pero comienzan enseñando y manipulando a la gente y terminan convirtiéndose en sectas. Por eso, hermano, en estos tiempos, donde también polulan un montón de predicadores, pueden surgir cuestiones erróneas. Cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que dejan que entre a sus oídos y a su corazón. Aprenda a filtrar a través de la palabra. Porque no todo el que se levante y dice que es pastor puede llegar a estar siendo respaldado por el Señor. Cuidado, hermano. Y no solamente por nosotros, hermanos, tenemos que velar, sino también por nuestros hijos, por los que le va a tocar a ellos tener que aprender a defenderse. Porque usted cree que las cosas se van a detener y van a mejorar. No, van a empeorar. Por eso hoy, más que nunca, yo tengo que fortalecer mi fe en Jesucristo. Por eso hoy, más que nunca, la mejor decisión es buscar de Dios, es conocer la palabra, es dejarnos enseñar a través de la palabra, sea parte de la célula, sea parte de la enseñanza, sea parte de los que buscan la palabra de Dios. Y déjese ayudar, hermano.
No vaya a hacer cosas que usted esté consumiendo algo que en definitiva es veneno espiritual. Amén. Y guarde el corazón, ore, busque de Dios. Santiago dice, si alguno cree que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios le va a ayudar. Pero hermano, tampoco espiritualice tanto. Sea parte de los que están siendo enseñados. Sea parte, aprenda a obedecer, aprenda a sujetarse. Sea parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Nunca se